acerca de lo que se ha discutido en la clase. Entonces, vamos a cumplir con el sílabus dando la parte teórica. Básicamente ya les hablaba en la parte práctica, pero vamos a cumplir brindando las horas de teoría, ¿ya? Como es domingo, voy a tratar de terminarlo en media hora, máximo 40 minutos, para que ustedes se vayan a hacer su domingo y no alterarles mucho su día. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola. Sí, doctor. Muy bien. Si es que en algún momento no me escucha, por favor, interrumpa. ¿Ok? Bien, la clase para el día de hoy es la clase de renovación de la atención primaria de la salud. Ya en la práctica hemos analizado qué significa atención primaria de salud, la mal llamada atención primaria de la salud. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué es atención primaria de la salud? Recuerden que están siendo evaluados. A ver. Hola. Bien. Doctor, sería el cuidado integral de la salud. Muy bien. Pariasca. Pariasca, ¿no? Sí, doctor. Buenas La tardes. voz. Ya. ¿Quién más? Muy bien. ¿Qué más? Es el cuidado integral de la salud de todos y para todos, doctor. Muy bien, excelente. Entonces, si es que eso es atención primaria, ¿por qué se llama atención primaria de salud? ¿Qué pasó históricamente? Una mala traducción. Excelente, una mala traducción. ¿Por qué se dio la mala traducción? ¿Habían intereses de por medio? Intereses creados de las potencias, Sí, doctor. doctor. Excelente. ¿Y qué involucró cambiar el enfoque de cuidado integral a atención primaria de la salud? ¿En qué invertían los estados, las naciones, los gobiernos? Empezaron a invertir en lo que eran hospitales para lo que es la atención del paciente y no en la prevención. Muy bien. Eso quiere decir que sí han entendido la parte práctica. Bien, entonces les decía, en esos 40 años de oscurantismo, desde el año 1978 en que se da la conferencia de Alma Ata y se sacuden las grandes potencias con el, con el, por así decirlo, eh, ¿cómo se dice? Con la insurgencia de los países alienados y por mayoría impone a que se toque este tema en una conferencia de la, de la ONU. Eh, Después de eso, pasaron 40 años hasta 1900, si ustedes de 1978, 40 años, ¿cuándo sería? Hasta el año 2018. El 2018 y antes de eso, en el año 2000, surge la estrategia de hacer lo que es la renovación de la atención primaria de salud. Cuando yo le decía renovación, ¿qué involucra renovación? Un Una cambio. transformación, un cambio, exacto. Entonces, eso recién de 30, primero después de 30 años, después de 40 años, recién se dieron cuenta de que habían errado, entonces comenzaron a hacer, la OMS, con ese cargo de conciencia, comienza a hacer plantea lo que es la renovación de la atención primaria de la salud. Y plantea estrategias en las cuales vuelve a tomar los puntos fidedignos de la conferencia de Alma. Entonces el tema, cuando yo les digo renovación de la atención primaria de salud, ¿a qué se refiere el tema? ¿Quién me dice?
A ver, se refiere a cambiar las estrategias que se aplicaron producto de esa tergiversación del mensaje y a tratar de arreglar las cosas a posterior, ¿no? Entonces, el propósito de la clase es reconocer, analizar y explicar los enfoques de atención primaria de la salud, desde Alma Ata hasta Astana. ¿Por qué Astana? Porque Astana se dio 40 años después. En ese tiempo, conmemorando 40 años después de la conferencia de Alma Ata, se reúnen todos los países en otra conferencia mundial y dicen, ¿sabe qué? Nos hemos equivocado. Hay que retomar los valores primigenios de lo que fue Alma Ata. Comienzan a leer otra vez el acta y recién se dan cuenta, bueno, Estados Unidos ya sabía, solo que convenientemente eh, propugna a que se revaloren los valores y los principios dados en Alma Ata. Entonces, para hacer una remembranza, ¿qué se dio en la declaración de Alma Ata? Se definió la mal llamada atención primaria de la salud como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación. No se olviden del autocuidado. Costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y en cada una de sus etapas de desarrollo. Ya, todo lo que les dije está ahí, ¿eh? Solo que es la parte teórica, entonces es mucho flor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se recuperaron los principios básicos de Alma Ata. ¿Cuáles son los principios básicos de Alma Ata? Cuidado integral de salud por todos y para todos. Salud para todos al año 2000. Ese es el lema, ¿ya? Ese es el repaso. Atención primaria de la salud. Mal llamado, no se olviden, mal llamado atención primaria de la salud. ¿Su correcto nombre cuál es? Cuidado integral de salud. De la salud. Okay. Eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Cuando sean médicos y vayan a las conferencias del colegio médico, no me hagan pasar vergüenza, por favor. Porque varias veces yo me tengo que jalar de los pelos cuando hablan los conferencistas, se ponen a hablar de algo que no saben y obviamente genera críticas por parte del público, que conoce acerca de historia universal. Entonces, la verdadera atención primaria de salud, que es el cuidado integral de salud, tiene que tener dos ejes importantes. Primero, la autorresponsabilidad y la autodeterminación. Basado en la persona, como les dije, en el centro del centro del sistema sanitario, la familia y la comunidad. ¿Cómo se llama eso? Esa cifra en inglés, ¿cómo se llama? Ese nombre en inglés, ¿cómo les dije en la frase? Patient centered. Patient centered. Paciente en el centro. Que involucra ponerse en los zapatos del paciente. Cuando yo en la práctica les decía, analicen un problema, mala atención, queja del paciente en un libro de reclamos. Entonces no la entendían ustedes, ¿no? Al inicio. Pero cuando yo les dije, pónganse en los zapatos del paciente, ¿por qué podría reclamar un paciente? Entonces ustedes ahí comenzaron a abrir su mente y dijeron, ah, ya, doctor, un paciente podría reclamar porque demoraron en darle su cita. Ahí otro prendió el foco y ¿qué dijo? Podría quejarse, ¿por qué? Porque no le den sus medicinas, porque el médico no esté capacitado, porque el médico llegue por una serie de cosas. ¿Entienden? Entonces, para hacer los análisis hay que ubicar en el centro del sistema al paciente. Hay que ver al paciente primero para desarrollar nuestras actividades. Entonces, eso va a generar ¿qué cosa? Ya les dije, en prevención se gasta más o en recuperación se gasta más. ¿En qué se gasta más? Recuperación. Así es. Entonces, con esta visión del enfoque de salud, vamos a gastar menos. Los costos van a ser soportables por el sistema de salud. La plata va a alcanzar. Para eso se tienen que diseñar métodos, tecnologías que nos ayuden a hacer un cuidado responsable, un autocuidado, e incentivar en la persona, familia, comunidad, un autocuidado y una autorresponsabilidad y una autodeterminación.
¿Por qué son importantes las tecnologías? Porque obviamente la población tiende a aumentar. Entonces, la tecnología también aumenta. Entonces, tenemos que agarrar de las tecnologías para poder nosotros diseñar estrategias y métodos y llegar a la población. Por ejemplo, un ejemplo de una tecnología que nos pueda servir para fomentar la promoción, prevención y el autocuidado. ¿Quién me dice? Hay algunos estudios de algunas experiencias, por ejemplo, de comunidades locales, en las cuales había un gran porcentaje de niños con anemia. Y gran parte de esos porcentaje de niños con anemia se debía a que las mamás no cumplían con darle el tratamiento a sus niños. ¿Por qué? Porque a pesar que era una comunidad urbana, no priorizaban la salud de sus niños porque se dedicaban al trabajo, a la industria y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un estudio y a todas las mamás que llegaban con sus niños con anemia, les pidieron sus números, hicieron una agenda y comenzaron a mandar mensajes de texto a sus celulares, en el cual le hacían recordar que la anemia producía que el niño tenga menores oportunidades de desarrollo, menores condiciones a comparación de un niño que no tiene anemia, y le aconsejaban a que dé una alimentación balanceada, que asista a sus controles y que tome el tratamiento. El resultado de esa intervención, usando la tecnología de la información, que fue el WhatsApp y los mensajes de texto, fue que la tasa de anemia disminuyó favorablemente a la intervención. Esa es una manera de utilizar las tecnologías y los métodos para hacer cuidado integral de salud. ¿Entendieron? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, todo claro. Bien. Entonces, eso significa asistencia sanitaria esencial. Muy bien. Seguimos con la declaración de Almata. Ustedes ya lo saben, ¿eh? Yo les he dicho con ejemplos y todo. ¿Qué es? Forma parte integral tanto del Sistema Nacional de Salud, de que constituye la función central y el núcleo principal de desarrollo social y económico global. Porque obviamente, en la declaración de Alma-Ata, eso era una política global. Les dije que todo lo que se decide en la ONU, por mayoría de esa prueba, se convierte en una política global. ¿Qué quiere decir una política global? ¿Quién me dice? Que es de aplicación entre todos los países miembros. ¿Me entienden? Entonces, atención primaria, o la mal llamada atención primaria de la salud, representa un nivel de contacto de los individuos, de la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud. Hay un contacto. El Sistema Nacional de Salud va hacia el paciente, analiza a la familia, analiza a la comunidad. No espera que el paciente venga al Sistema Nacional de Salud, porque no hablamos de un modelo recuperativo, sino de un modelo preventivo, de cuidado. ¿Entendido? Como dice ahí, un elemento de proceso continuo de cuidado. Hablemos ahora de renovación de la atención primaria de salud. Ya les dije por qué surge la renovación. ¿Con qué propósito se hace esta estrategia de renovación de la atención primaria de salud? Hay un tratado, y acá lo vamos a ver, por si no me creen. Vamos a poner en internet renovación de la atención primaria de salud. Ustedes ponen eso y va a salir un tratado. Hacen clic, documento de la posición de la OMS. ¿Qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud. ¿De qué habla? Atención primaria de salud en las Américas. Entonces, como una especie de querer alivianar y darse, después, mira, ¿cuántos años? Antes el año 2007. Después de cuántos años de Alma Ata, dice, no, tenemos que
recuperar algo del daño que hemos hecho. Hay que sacar un tratado en el cual vamos a decirle a la gente que más o menos, no hay que decirle que nos equivocamos, hay que decirle que de repente hay que cambiar las estrategias, hay que renovar las estrategias porque las estrategias han sido mal aplicadas. Nunca, pues, un organismo mundial va a aceptar que se equivocó. ¿Me entienden la idea? Hola. Sí, doctor. Se entiende. Sí, doctor. Muy bien. Entonces sacan este tratado que se llama Renovación de la Atención Primaria de Salud. Y comienzan a tocar criterios, valores básicos de la mal llamada atención primaria de salud, pero tomando alma ata. Entonces, someramente comienzan a querer cambiar las cosas, ¿no? Si ustedes leen el resumen ejecutivo, van a ver lo que plantea eso, ¿no? Renovar la atención primaria, ¿no? Como quiere decir, vamos a cambiar de estrategia. Y comienzan a plantear las estrategias, ¿no? Esto va a ser una lectura del grupo, así que no lo voy a leer porque la idea no es leerlo todo, pero más o menos ya saben cómo surge eso. ¿Ok? Entonces, la renovación de la atención primaria de salud, que busca revitalizar la capacidad de todos los países de organizar una estrategia coordinada, efectiva y sostenible que permita resolver los problemas de salud existentes, afrontar los nuevos desafíos en salud y mejorar la equidad. Aún así, esta renovación directamente no te decía me equivoqué, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Hay que mejorar, hacer la prevención. Sino te decía más o menos como querer, no querer, vamos a hacer esto, ¿no? Y estas son las estrategias, ¿no? ¿Cuál es la justificación? Según ellos, según la OMS en ese tiempo, nuevos desafíos epidemiológicos, mira, ya, mira Perú, mira Bolivia, la salud ha cambiado, hay nuevos desafíos, hay nuevas enfermedades, entonces lo que de repente en algún momento te dije, con una traducción errónea, ya no funciona, entonces hay que ver cómo podemos cambiar estas cosas. Y se plantea con esa justificación algunas salidas para corregir lo que estaba mal. Y eso se llama renovación de la atención primaria de salud. ¿Correcto? ¿Con qué enfoques? Con un enfoque de una atención primaria de salud selectiva. Siguen con la misma palabra porque ya estaba dicho en un tratado, entonces no podían corregirse, ¿no? No podían decir, no, me equivoqué, es cuidado integral. Pero ya le dan un enfoque más alma ata, ¿no? Selectivo, integral, atención primaria, enfoque de salud y derechos humanos, tratan de arreglar la situación. ¿Entendieron? Doctor, Sistema de salud basado en la... Sí, ¿podría grabar la clase? Disculpe. es que yo no puedo grabar la clase, eso lo tiene que hacer Monique. No me han habilitado para grabar la clase. ¿Ustedes pueden grabar? Yo no puedo, no estoy habilitado. Es Listo. que el delegado tenía que haber avisado a Monique que querían grabar la clase. Esa es responsabilidad del delegado o de la delegada. ¿Ok? Yo solamente hablo, yo no puedo grabar porque no estoy habilitado para grabar. ¿Ok? A mí me han pasado el link. Bien, vamos a avanzar ya, porque si no, no vamos a acabar nunca y de verdad quiero descansar. Desde ayer estoy hablando desde las 7 de la mañana. Bien, entonces, sistemas de salud basados en la atención primaria de salud. Hablamos cómo se descarta, que se definan los tipos específicos. Hacemos todo un sistema, tratamos de embrollar y todo esto, ¿no? Pero en el examen, lo que yo quiero es la idea básica. ¿Qué es renovación de la atención primaria? ¿Cuál es su interpretación? Eso, ¿ya? Esto de los valores, estas cositas ya son cosas que hay que tratar o sea, bueno, no son tan importantes. Yo quiero que ustedes tengan pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ustedes pueden leer esto, de esto vendrá una pregunta de esta teoría, ¿no? La idea básica de la atención primaria, de la renovación de la atención primaria, que ya les he dicho. Lo demás son las estrategias, los valores, bueno, quieren darle mayor realce, la equidad. ¿Qué es importante? Primero, dar derecho al mayor nivel de salud posible. Es un valor. ¿Qué quiere decir?
Hay que hacer todo lo posible para dar la mayor atención a los pacientes, sin distinción. Todo prácticamente es retórica, todo es palabra, ¿no? O se cumple, todo queda en el papel. Entonces, yo quiero que me entiendan la idea que les quiero transmitir. Los valores, equidad. Sí me interesa que sepan qué es equidad. ¿Qué es equidad? Lluvia de ideas, muchachos. ¿Qué es equidad? Igualdad. ¿Qué más? Justicia. ¿Qué más? Balance, equilibrio. ¿Qué más? Dos más. Bueno, equidad. ¿Quién ganó el premio hoy día? Hubo un empate. Uno dijo justicia. Otro dijo balance, equilibrio. La equidad no es igualdad, ¿ok? Pregunta de examen, no es igualdad. Equidad no es igualdad. ¿Igualdad qué quiere decir? Que si yo soy pobre y tú eres rico, entonces a todos les voy a dar por igual. Así que así el rico no necesite que yo le dé un subsidio, yo le doy. ¿Qué pasa ahorita en los establecimientos de salud? Todos tienen SIS. Hay gente que tiene bastantes recursos, tiene empresas, van con sus camionetas a atenderse a las postas y tienen SIS. Cuando pudieron haber pagado una clínica, una EPS. ¿Eso es equidad o es igualdad? Igualdad. Igualdad. Exacto. Muy bien. Estrellita para ustedes. ¿Qué sería equidad? Que a los Darle pobres más, y darle y a los ricos que no. Pero darle según darle sus más necesidades. a eso. Muy bien. Darle según sus necesidades. ¿Entiende? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, equidad. Acá no hablamos de igualdad. Estamos en un país en el cual el 80% es pobre, el 10% es rico y el otro 10% es clase media. Entonces, no podemos hablar de igualdad, porque no hay igualdad, no puede haber igualdad. Si tú le das 100 soles al pobre y le das 100 soles al rico, los 100 soles del rico es un gasto innecesario, porque el rico tiene cómo defenderse. Pero el pobre, esos 100 soles que debiste darle al pobre, debieron ser 200 y no hay que darle nada. ¿Me entienden o no? Hay que buscar la equidad. ¿Me captan la idea? Sí, La doctor. equidad es darle de acuerdo a las posibilidades. Y con esto no quiero hacer cherry, ¿ya? Yo cuando era estudiante, yo soy sanmarquino, ustedes saben, fui dirigente estudiantil, planteé la equidad de la educación universitaria en San Marcos. Antes, ustedes saben que San Marcos es la universidad de todas las sangres. ¿Quién decía eso? Sí, la alegría. Bryce Echenique. Bryce Echenique decía que San Marcos es la universidad de todas las sangres. ¿Quién involucra eso? Que ahí va el cholo, el serrano, el costeño, el, todas las regiones, de todas las altitudes. Postula y encuentras ahí, ¿no? Va el pobre, va el rico, va el de la clase media. Todo el mundo estudia en San Marcos. Entonces, cuando yo entré a la dirigencia, planteé la equidad en la enseñanza universitaria, al menos en San Marcos. Y ese es mi recuerdo. ¿Por qué? Porque para que estudien en San Marcos tenían que pagar matrícula. Entonces, el pobre tenía que pagar 200 soles, el rico tenía que pagar 200 soles, el de la clase media tenía que pagar 200 soles. Yo les pregunto, ¿eso es equidad? Es No, igualdad. no. ¿Y eso funciona en una universidad pública? No funciona, porque la mayor cantidad de gente va a ser gente de extrema pobreza, gente pobre. Entonces, si yo le quito 200 soles a un rico, es como quitarle un pelo a quien,
a un gato. Pero si yo le quito 200 soles a un pobre, y más aún a uno de extrema pobreza, es quitarle, ¿qué cosa? El sustento diario. ¿Me entiende la idea? Entonces, dentro de de las luchas estudiantiles que se logró fue plantear que la matrícula no debería costar ni un sol para los estudiantes. Y se hizo eso, ¿no? Se hizo un balance de todos los ingresos que recolectaba la universidad y solamente aproximadamente el 8% de todos los ingresos que hacía la universidad era por matrícula. Así que si optimizábamos algunos procesos productivos, como era San Marcos tiene algunos centros de producción, ese 8% podría ser insignificante. Por lo tanto, decretamos la matrícula cero. Y después dijimos que la matrícula va a ser voluntaria. Si es que el estudiante no puede pagarlo, no lo paga. Pero el que puede pagar, lo paga. Entonces tratamos de implantar la equidad dentro de la educación universitaria a través de la matrícula. Entonces un estudiante que era pobre, entraba, bueno, en los años que yo estaba, yo no sé si ahora seguirá así, creo que todavía sigue con una tarifa social. Entonces, estudiaba el estudiante para matricularse, para estudiar, no necesitaba pagar matrícula. Iba, hacía su inscripción y podía estudiar sin pagar un sol. El que quería pagar, pagaba. Ni siquiera la obtención del carnet universitario, que tenía un costo de algo de 20 soles, era obligatorio. Porque el que no quería, no era una obligación tener el carnet o pagar el carnet universitario. El que podía, lo hacía, el que no. Bueno, ese es para que más o menos sepan, ¿no? Lo que es equidad y lo que es igualdad, ¿ya? Equidad, solidaridad, ustedes ya lo saben. Solidaridad, no voy a perder tiempo en solidaridad, son principios básicos que ustedes lo pueden leer, ¿ya? Vamos a avanzar a lo que más me interesa, que ustedes entiendan el sentido de la clase. Responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos es un principio básico que se ha ganado con los años y que nace en la Revolución Francesa, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de la Revolución Francesa o no? En la Revolución Francesa se cambia el estilo de gobierno de una monarquía a un Estado gobernado por representantes. Entonces se ejecuta a la última reina, que es María Antonieta, de Francia, y se instala un gobierno del terror. En ese gobierno, como era un gobierno de izquierda radical, ahí hablamos ¿de quién hablamos ahí? Tienen que leer historia, chicos, ¿ya? Entonces ahí, dentro de ese gobierno del terror, se instala lo que es el accountability, que significa rendición de cuentas. Entonces ahí nace esta palabra rendición de cuentas. Que el gobierno, o sea, que el Estado que gobierna una nación, tiene la responsabilidad de rendir cuentas a sus cogobernados. ¿Por qué? Porque administra recursos de la nación. ¿Me entienden la idea? Entonces ahí nace ese principio, ¿no? Justicia social, ya lo saben. Estrategias para justicia social, también, bueno, ya lo saben. Acá lo pueden leer, no es el motivo de la clase. Los principios de sostenibilidad, toda política de salud tiene que ser sostenible para que sea imperecible. Si yo doy la política, o sea, yo les he hablado de historia, ¿no? El año 2018 se da en la conferencia de Astana, el año 2007 se da, la OMS lanza esta estrategia de renovación de la atención primaria. Mira, desde el año 2007, ¿eh? ¿Cuándo apareció el COVID? El año 2019. ¿Cuántos años han pasado? Cerca de 12 años. ¿Mejoramos algo del año 2007 hasta el año 2019? No mejoramos nada. Teníamos las mismas brechas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto
se daba la política de lo que era el enfoque de lo que es la renovación de la atención primaria, de la renovación de los principios de la conferencia de Almata, hay un principio o hay un interés que se va a interponer sobre la ejecución de la política y el bien común. ¿Cuál crees que sea? Los grandes intereses de las empresas, de las industrias, de todo. ¿Quién se va a poner siempre de que la persona mejore su salud? Todo eso. Ya les he dicho en la clase. ¿Ya? Entonces, las políticas que se daban para implementar este tipo de estrategias basadas en el cuidado integral de salud carecían de sostenibilidad. Al no tener sostenibilidad, desaparecían, cambiaban de nombre. Si ustedes hacen un estudio de este modelo, van a ver que ha habido una serie de estrategias. Primero con las RIS, después con las RIES, ahora estamos con el tema de las RIS. Antes eran las redes integradas de servicios de salud, las redes no sé qué más, y así han cambiado varias veces. La política acerca del mismo tema ha dado muchas vueltas, porque no ha habido sostenibilidad y no ha habido el interés político. ¿Por qué? Ya les dije en la clase. ¿Entienden? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor. Participación, es otro principio. Acá se llama la participación de los individuos como socios activos dentro del proceso de atención primaria de salud, o de la mal llamada atención primaria de salud, ya que ellos tienen que pedir rendición de cuentas, tienen que definir las prioridades de gobierno y tienen que definir la agenda de gobierno. Participación, participación, participación. Intersectorialidad. Aquí se plantea de que la salud es un problema que involucra a todos los sectores. Surge una conferencia, que ya más adelante lo vamos a ver en otra clase, en la cual el lema era salud en todas las políticas. ¿Por qué? Porque el tema de la salud, con el tema de la mala transcripción, solamente decían, no, salud lo tiene que ver sector salud. Y por eso que nunca hemos tenido éxito en el abordaje de la anemia, ¿no? Porque decimos que salud no lo soluciona el ministro de salud y el sector salud. Y cuando eso es un abordaje intersectorial. Si yo quiero disminuir la anemia, ¿qué tengo que hacer? ¿Solamente el Ministerio de Salud tiene que actuar? No. Tengo que preocuparme porque ese niño tenga un agua clorada, potable, porque si es un agua con parásitos, un agua almacenada, ese niño va a tener parásitos. ¿Y los parásitos qué hacen? Compiten con los nutrientes para la absorción de alimentos. Entonces va a haber un niño malnutrido, un niño anémico. Entonces, ¿qué ministerio participa en ayudar a que las casas tengan un adecuado saneamiento? ¿El Ministerio de Salud hace saneamiento? ¿Qué ministerio hace? Vivienda. Construcción y vivienda. Vivienda. Entonces, el enfoque actual es la intersectorialidad. Salud en todas las políticas. ¿Entendieron? Para el abordaje integral del problema. No se olviden que el paciente en el centro del sistema. Todos tienen que mirar al paciente. ¿Qué le falta? Le falta agua, le falta luz, no sé, le falta techo, le falta un adecuado centro de salud cerca a su casa. Ustedes ven las noticias en Cuarto Poder todos los domingos cuando quieren chancar al ministro, sacan el centro de salud que está en la frontera con Brasil, que se cae por pedazos, que no tiene nada, que vienen los murciélagos, anidan ahí. Y ustedes dicen, pero ¿cómo puede pasar eso? Si acá en Lima, ese mismo centro de salud de la misma categoría, tiene mejores condiciones de ese centro de salud que está ubicado de la misma categoría en la frontera con Brasil. ¿No? Eso es para que se den cuenta que siempre no va a haber equidad, no va a haber justicia social. Bueno, no quiero extenderme mucho porque soy muy hablador y de verdad que no quisiera tampoco demorar demasiado porque estoy cansado.
los elementos de la renovación de la atención primaria. Primero, recuperar la rectoría. ¿Qué es rectoría? A ver, ¿quién me dice? Lluvia de ideas. Rectoría. Me dan un segundo. Vayan pensando en la rectoría. Ahorita les contesto. Tengo una llamada muy importante. Discúlpenme. Vayan pensando. Muy bien, ya. Rectoría, lluvia de ideas. Conducción. Bien. ¿Qué más? Orientador. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más? Orientador. Bien. Bien, hasta ahí nomás la dejamos. Los tres están bien, ¿ya? ¿Qué pasó? El Ministerio de Salud, con la ley de regionalización y muchos países también con la ley de la regionalización, perdieron rectoría sobre parte de sus unidades, ¿no? Entonces se plantea recuperar la rectoría, que el órgano rector recupere la autonomía, la rectoría en políticas, la ejecución, todo, ¿no? Ahora, actualmente no tenemos rectoría. Ese es el problema. Ya. Financiamiento, lluvia de ideas. 30 segundos le doy. Presupuesto. Bien. Financiamiento, ya saben, rectoría es la capacidad de orientar, dirigir, de otras cosas, ¿no? Financiamiento tiene que ver con el presupuesto. Creación de recursos tiene que ver con la planificación, tiene que ver sobre todo con la planificación. La provisión de servicios de salud tiene que ver con ¿qué? ¿Qué significa provisión? ¿Qué pasa que cuando hay guerra, dicen, hay que Abastecer. comprar, abastecernos, ¿no? Provisión de servicios de salud quiere decir que nosotros tenemos que abastecer a nuestros establecimientos de salud con todos los recursos que van a necesitar de tal manera que no se descuide la atención, ¿ya? Pero en fin, ya vamos a avanzar rápido, ¿ya? Elementos, cobertura y acceso universal. El acceso universal ya saben que es con el AUS, lo que es que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, los pobres, el SIS, los ricos, una EPS, un seguro privado, la clase media de repente de salud, ¿no? Barreras de acceso, es lo que yo les dije, las barreras de acceso tienen que ver también con un análisis para ver cuáles son las barreras que impiden que una persona tenga una adecuada salud, ¿ya? Lejanía, clima, todo eso, ¿no? Entra en el análisis también de lo que les enseñé del queso suizo, ¿ya? Elementos, cobertura y acceso universal, tiene que ver con aseguramiento, esto también con aseguramiento,
Y acá viene un elemento importante dentro de lo que es el concepto que propone esta estrategia de renovación de la atención primaria, que significa primer contacto. A ver, 30 segundos, lluvia de ideas. Primer contacto. Bien, primer contacto, lluvia de ideas. ¿Ya? Primer nivel de atención. ¿Qué más? ¿Ah? La promoción, ¿Ya? ¿Qué más? Primer contacto es un atributo del cuidado integral de salud, ¿no? O sea, es un atributo. ¿Qué quiere decir? Es que eh, dentro de todo el sistema de salud hay algunos establecimientos de salud que constituyen como puerta de entrada al sistema de salud, donde se atienden donde debería ejercerse y donde debería hacerse lo que es la atención preventiva promocional. Primer contacto, porque más que todo esto se ve en provincia, ¿no? Que donde hay menos hospitales, son más alejados, no hay vías de acceso, entonces la población, cuando se enferma, como primer contacto, ¿qué hace? ¿A dónde va? a la posta. A la posta. Entonces hay establecimientos de salud con rol puerta de entrada o de primer contacto, que son todos los puestos más alejados. Esto funciona más en las provincias, ¿no? En Lima, ¿qué hace la gente? O en las grandes ciudades, no va a la posta, de frente se va al hospital. Por eso se saturan los hospitales. ¿Ok? Avancemos. Atención integral, eso ya saben, visión holística, ubicar al paciente en el centro, mirar todas sus necesidades, orientación familiar y comunitaria. No solamente la persona vive solo en este mundo, tiene familia, tiene una comunidad, tiene un entorno, tiene determinantes sociales. Énfasis en la promoción y prevención. ¿Por qué? Porque es más costo efectivo, tiene mejor, es más, sirve más, ¿no? ¿Qué más? Los cuidados apropiados, o lo que yo les dije que se llama autocuidado en realidad, autocuidado, cuidados apropiados que dicen acá, pues autocuidado, mecanismo de participación activa en el cual la población se involucre en la mejora de su salud, se organice, haga clubs. Por ejemplo, en el Perú hay una asociación de diabéticos del Perú, hay asociación de, no sé, de obesos, no sé, de asociación de niños con tal. Entonces, esa es la idea, ¿no? Se busca que la población se organice y pueda, de ese modo, tener mayor oportunidad de acceso a servicios de salud. ¿Qué actividades incluye la participación? Faculta a los individuos para que manejen mejor su propia salud, ¿no? Bien, avanzamos. El marco político, legal e institucional es un elemento importante. Porque si no hay un marco político, no hay una, ¿cómo se dice? Una predisposición política por hacer este tipo de estrategias, obviamente no va a haber una sostenibilidad del tiempo. Elementos, políticas y programas pro equidad, siempre buscando la equidad, ¿ya? Que están por encima de la igualdad. ¿Cuáles son estas políticas y programas pro equidad? Primero, esto sí puede venir en el examen, ¿no? Incorporación de criterios explícitos de equidad en las propuestas y evaluaciones de programas y políticas. ¿Qué más? Aumento o mejora de la provisión de servicios de salud. Trabajo en todos los sectores para transformar aquellas estructuras sociales, económicas
influyen en los determinantes de la salud, y así sucesivamente. Elementos, organización y gestión óptima. Si es que yo tengo toda la predisposición política, pero hay una organización deficiente de las redes, de los centros de salud, como ustedes saben, a veces hay una mala distribución de los establecimientos de salud, ¿no? En un lugar hay más, en otro lugar hay menos, donde más se necesita hay menos recursos, donde menos se necesita hay más recursos. Eso parte de una ineptitud de las autoridades, una gestión que no es óptima y tiene que ver con organización, ¿ya? Por eso se trata de cambiar. Recursos humanos adecuados, capacitados, sostenibles, que tengan presupuesto. ¿Qué pasa, no? Por el COVID, ¿qué hicieron? Como no había recurso humano, todo el sistema de salud colapsó, la gente se guardó en su casa, el Estado tuvo que sacar un decreto de urgencia en duplicarle o triplicarle el sueldo para que puedan las personas arriesgar su vida y atender en el COVID. Se contrató gran cantidad de recursos humanos, se destinaron fondos de educación, de agricultura, se hicieron las modificaciones presupuestarias y con el objetivo de fortalecer el pliego salud. Acabó el COVID, dijeron, muy bien, hasta acá llegamos, porque es un contrato temporal y por lo tanto, algunos se quedaron y pasaron a ser casi indeterminados con las luchas sociales, pelearon y otros simplemente se los despidieron y ya quedaron sin derecho a nada. ¿Ya? En fin. Acciones intersectoriales, ya les he dicho qué significa, sistemas de salud basados en la atención primaria. ¿Cuáles son los beneficios? Pregunta de examen. Son más eficientes, tienen costos de atención más bajos, logran una mayor satisfacción del usuario, ya lo hemos discutido en clase, suelen obtener resultados en su salud mejores, porque mejor es prevenir que curar. Ya lo hemos dicho en clase. Eso lo tiene que tener trabajo. Ya lo hemos discutido. Estamos repasando. Conocimientos y capacidades. Es importante fortalecer el conocimiento del recurso humano en salud. En lo que es atención primaria, o la mal llamada atención primaria, que en realidad es cuidado integral. Tecnología es importante. Ya les he explicado una estrategia. ¿Ya? Tenemos que ir de la mano de la tecnología. Permitir que las personas y las comunidades identifiquen sus necesidades de salud, participen en la planificación y prestación de servicios y desempeñen un papel activo en el mantenimiento de su propia salud, utilizando la tecnología. ¿Ya? Financiación, por supuesto. Si no tengo financiación, si no consigo una sostenibilidad política, obviamente, cualquier buena intención va a terminar feneciendo. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Tengo 5 minutos para responder preguntas. ¿Entendieron lo que es renovación? ¿Cómo nace? ¿Cómo se hace? ¿Y cuáles son las cosas más importantes de ese tratado de 40 páginas? ¿Dudas? Ya se fueron, creo. ¿Alumnos están ahí? Ninguna, doctor. ¿Ninguno está? ¿Y ya se han ido todos? No, sí estamos, solamente que no hay Ninguna ninguna. duda, doctor. ¿Todo claro? Muy bien. Todo A mí claro, me da doctor. gusto que entiendan, que participen, porque cuando no hablan me da miedo a mí, porque yo me siento que no estoy, me están pagando por no hacer nada. Muy bien, les agradezco por su participación. Si han apuntado las ideas claves, ya tienen al menos un 5% de su examen aprobado. Cuídense, hasta la próxima oportunidad, el miércoles. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Antes que me olvide, el miércoles con ustedes tengo a qué hora, ¿a las 5 o a las 7? A las 5:20. Las 5:20. Ya, ustedes, así como yo los comprendo, ustedes tienen que comprender. Ustedes saben que la educación para mí es un hobby, pero sin embargo tengo responsabilidades en el ministerio. Generalmente puedo salir a las 4:30, no puedo salir antes. Entonces, venirse de la cuadra 8 de la Salaberry hasta el Óvalo Naranjal, a veces puede ser bastante estresante porque hay mucho tráfico. Si que llego 5 o 10 minutos después, por favor,
tengan la comprensión respectiva, así como yo los comprendo a ustedes también. ¿Ok? Nos vemos el día miércoles. Cuídense.